Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes 29 de septiembre, aquí en Política con Carreño. Ustedes ven haciendo un esfuerzo porque de verdad que todavía no estoy bien. La tos no quiere irse. Los otros efectos ya comenzaron a pasar, por suerte, pero la voz está rara y esta tos, ¿no? Que de repente aparece, pero dije, no, voy a hacer el programa porque de lo contrario ya espero hasta octubre, 2 días más. Pero hay temas, amigos, en estos días prácticamente he suspendido todo, salvo una columna que apareció ayer y que voy a comenzar el programa leyendo esa columna porque tiene que ver con lo que yo llamo el último gustito de Boric en la ONU. Pero ya vamos a entrar en materia, amigos. De momento contarles que estos días fueron bien malos para mí, claro. Complicado por causa de esta alergia terrible y también con este cambio, ¿verdad?, climático. Un día sol, un día lluvia, llueve mucho, hace mucho frío, hasta nieve de nuevo en la cordillera. Yo lo observo a través de la biblioteca, ¿no? La ventana de mi biblioteca aquí. Entonces, claro, hoy ya no hay nieve, pero ayer sí había. Y bueno, una cosa desesperante, ¿no? Así que yo dejé una nota, amigos, ese día diciéndoles que no haría el programa y que bueno, esperaba que ustedes entendieran, ¿no? Claro. Porque ¿qué otra cosa puedo decir? Así que, pero ahora estamos aquí. Política con Carreño, vamos a entrar en materia. No voy a dar los agradecimientos de los nombres para no perder ese tiempo, pero ya mañana martes lo retomamos. Claro que sí. Y muchos de ustedes agradecen eso y es entretenido porque a partir de lo que ustedes me comentan, yo también voy ampliando el programa y conversando con ustedes, respondiendo muchas veces las preguntas de ustedes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy toda la agenda, revisen los diarios, revisen las radios, en fin, la televisión, los que vean televisión, revisen todos los medios. Es la participación de Boric en la ONU y cómo dejó caer, ¿no?, la candidatura de Michelle Bachelet. Que esta candidatura y este actuar de Boric allá merece todo un comentario que de verdad jode a Chile. ¿Qué es lo que ha hecho desde que subió, no? En fin. Así que el tema de hoy está, la agenda de hoy, y seguramente continuará un par de días, porque esto de presentar a Michelle Bachelet, en dejarla caer ahí, a mi modo de ver es un acto de irresponsabilidad, otro más, del presidente Boric. Pero en fin, y hay otros temas, ¿no? Está Janet Jara, aunque hay gente que no le gusta. Es antipática, hay gente que la encuentra simpática, yo la encuentro hipócrita. Son opiniones distintas. Pero sí, su campaña sin programa, porque ustedes saben que no tiene programa. El programa con el que ganó las primarias ya lo borró hace tiempo, eso no corre más. Y están elaborando un programa, por lo tanto es curioso, ¿no?, que la oposición, es decir, el oficialismo,
Me refiero al Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, el Liberal, el Partido Radical. Están apoyando una candidatura que no tiene programa, lo que demuestra la decadencia de estos partidos. Entonces es un tema también, sobre todo ahora, estamos 50 días de las elecciones. Pero vayamos a la agenda de hoy, que habrá tiempo, si Dios quiere, habrá días bastante para hablar de estas candidaturas. No, yo voy a leer la columna y luego yo voy a comentar. El último gustito de Boric en la ONU. Esta columna apareció ayer en el diario El Agesor de Uruguay. Algunos de ustedes me han escrito que sí leen mis columnas. Así que muchas gracias por ello. El presidente de Chile, Gabriel Boric, habló por última vez en la ONU. Como las veces anteriores, aunque ahora bastante más evidente, le habló a una sala prácticamente vacía. Es el síntoma de los liderazgos de cartón que nadie quiere escuchar. Así que el presidente estuvo en familia, incluyendo a su invitada especial, Michelle Bachelet. Fiel a su estilo, utilizó un lenguaje florido que suena bonito, pero que no dice mucho, ¿no? Y lo acompañó con sus clásicos gestos. Dedo índice siempre en ristre, síntoma de que viene una acusación. ¿Se han dado cuenta? Yo escuché a varios mandatarios, me faltan algunos europeos que quiero escuchar. Es agua con limón, amigos. Y ninguno es tan actor, ¿no? Tan comediante. Ninguno. Escuché a Milei, que harto fome para hablar Milei, ¿no? En discurso, por lo menos en las Naciones Unidas. Escuché a Petro, escuché a Netanyahu, escuché, en fin, a varios. Ya no lo recuerdo. Al de Paraguay, excelente. Peña. Me encantó la tranquilidad, la postura, el uso del lenguaje. En fin, escuché a muchos, pero ninguno tan parafernálico como el presidente Boric. En fin, su víctima preferida ahora fue Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Cito: no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil, junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y los responsables del genocidio al pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Cierre de comillas. Una opinión con la cual se puede, una opinión respetable, con la cual se puede o no estar de acuerdo. Claro que sí. Pero un presidente que usa los micrófonos de la ONU, aunque esté desprestigiada, y le hable a una sala vacía, no debe hacer, en mi opinión, la vista gorda al origen del conflicto. Usted puede, las opiniones que los presidentes se emiten allá son en principio respetables, lo que no significa que usted deba concordar con estas opiniones. Usted puede o no concordar con ellas, yo siempre lo he dicho acá. Una opinión es eso. Nosotros veremos si concordamos o no con la opinión.
Entonces, claro, y le habla a una sala vacía, no debe hacer, en mi opinión, la vista gorda al origen del conflicto. Sábado 7 de octubre de 2023. Ese día, mientras los israelíes celebraban la festividad del Simchat Torah, grupos armados de milicianos palestinos, principalmente de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, asesinaron a 695 civiles, 36 menores de edad, 71 civiles extranjeros y 373 uniformados entre soldados y policías. Además tomaron 251 rehenes. Este fue el saldo de la operación Inundación Al-Aqsa. Toda esta información está en internet, ustedes la pueden ver en Wikipedia, que es una enciclopedia que hay que tomarla en cuenta, ¿no? No crean que porque está ahí no es la británica, u otras, ¿no? Esta información está ahí, el propio Netanyahu lo dijo ahora en su discurso. Así que bueno, pero ese es el origen del conflicto. Entonces yo creo que cuando las personas van a hablar a las Naciones Unidas, aunque está completamente desprestigiada por moros y cristianos, no es solamente la izquierda que habla mal de las Naciones Unidas, también la derecha. Porque claro, nosotros aquí hemos comentado muchísimas veces que perdió el foco hace más de 50 años. Esta era la edición número 80 de esta organización. Pero en fin, no se trata de empatar, no. La guerra no es un juego, sino de transparentar una realidad que parece que fue olvidada al cumplirse 2 años del genocidio que la inició. Pero así funciona el presidente Boric. Netanyahu no es el único acusado ni señalado por el dedo incriminador. También lo ha sido Donald Trump y Sebastián Piñera, al que amenazó con llevarlo a la justicia si llegaba a ser presidente. Cito: el señor Piñera está avisado. Se le va a perseguir por las graves violaciones de los derechos humanos. Cierre de comillas. Años después, dijo que Piñera era un demócrata. Que sí lo era. Que sí lo fue. Pero no se confunda. Así es Boric. Por eso, además de merluzo, su clásico apodo puesto por la prensa española, en Chile lo conocemos también como el volteretas. Vamos a ver las volteretas de Boric allá en las Naciones Unidas. Volteretas más, volteretas menos. Hubo un episodio del consabido discurso en la ONU que a este columnista lo trajo a Santiago de Chile y por extensión a una realidad dolorosa, dramática e incomprensible vivida por el país durante meses. Hablaba de Gaza. Claro, cito las palabras del presidente Boric. Uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio. Pero debemos enfrentarlo, transformar las ansias de odiar en deseos
de justicia. No hacer ninguna concesión a la violencia. Cierre de comillas. Una verdadera cátedra de moral pública. La reivindicación del sermón de la montaña en formato político. Lindas palabras, pero esta parte del discurso, ¿no?, me trajo a Santiago de Chile. Recordé cómo hace apenas 6 años en Chile, él, Gabriel Boric, él y los suyos hicieron de la violencia y no de los deseos de hacer justicia toda una apología de lo irracional y de lo bárbaro, con el único propósito de derrocar la democracia y sus instituciones. Quemaron Chile, lo saquearon, lo robaron. No hacer ninguna concesión a la violencia, dijo Boric, cuando lo único que hicieron fue levantarle un monumento a la violencia. Entonces, claro, yo me detengo unos minutos aquí, continúo luego con la columna, amigos. El presidente Boric puede ir allá o donde quiera y decir lo que quiera. Puede contarle al mundo una verdad que es su verdad. Porque el mundo no lo va a cuestionar, porque el mundo no sabe. Pero nosotros los chilenos, por lo menos este columnista, que escucha con atención y lee con atención, no he visto ninguna columna parecida a esta. Hoy día revisé el Mercurio, revisé la Tercera, ninguna. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es desenmascarar al presidente Boric de su lenguaje florido, de esta apología que hace, ¿no? Este verdadero sermón de la montaña político, una cátedra de moral, apelando a la justicia, no a la violencia. No, y lo dice, ¿no? Claro. No a la violencia, no transformar este odio en violencia, no pontificar la violencia. Eso es lo que dice allá. Pero es muy distinto de lo que hizo acá y dijo acá, hace tan poco. Entonces, claro, él puede contar lo que quiera contar y como quiera contar, porque nadie lo va a cuestionar. Porque nadie sabe lo que él dijo acá ni lo que hizo acá. Y si lo sabe, bueno, ya se le olvidó. Entonces, claro, hoy aparece como el presidente de la República, hablando. Pero nosotros sabemos que las palabras deben ser, yo les he dicho a ustedes, amigos, las palabras deben ser comentadas, analizadas, vistas en su realidad profunda, no en esta cosa superficial que suena tan lindo, pero que no responde a una conducta de Gabriel Boric. No responde a un perfil de un liderazgo reflexivo, carismático. No. Quiere ver a Netanyahu juzgado.
No vamos a hacer apología de la violencia, incitar al odio. Pero ellos levantaron aquí un monumento a la violencia. ¿Verdad? Sacaron la estatua de Baquedano y en su lugar quedó el símbolo de la indignidad, de la violencia. Transformaron la estación Baquedano en un antro de todo. Y coloque de todo en ese de todo. Y entonces ahora el presidente viene a hablar de esto, allá en las Naciones Unidas. Curioso, ¿no? Bueno, no hacer ninguna concesión a la violencia, cuando lo único que hicieron fue levantarle un monumento a la violencia. Escucharlo con el desparpajo con que dicta cátedra de moral a unas sillas vacías, se comprende que solo puede hacerlo a miles de kilómetros de su país. Unforgiven, presidente. Unforgiven significa imperdonable en inglés, ¿no? Unforgiven, presidente. Con todo, la guinda de la torta a su sermón de la montaña, en formato político, se la puso el anuncio de Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de la ONU. Nuevamente, este columnista fue traído a Chile, julio de 2022. Postulación al cargo de ministro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuya sigla es CIJ, el gobierno se niega a apoyar la candidatura de Claudio Grossman Gilhoff, jurista cuya trayectoria reconocida internacionalmente y que había defendido a Chile en su litigio con Bolivia, lo hacía merecedor a tan honrosa postulación. Pero claro, era judío. Por cierto, las razones dadas por el gobierno de Boric fueron otras, que, a la luz de la postulación de Michelle Bachelet, resultan mentirosas y desnudan el alma turbia del presidente obnubilado por razones ideológicas y racistas. Dijo que, comillas, una elección tan importante requiere planificación anticipada. Escuchen bien, amigos. Esta es la declaración de Boric el año 2022 para negar el apoyo a la candidatura de Claudio Grossman Gilhoff a una entidad internacional muchísimo más importante como es la Corte de Justicia de La Haya, que las Naciones Unidas, completamente desvalorizada, y muchísimo más importante y representativo para Chile, y tenía muchas posibilidades de ganar, tenía el apoyo de varios juristas aquí en América Latina, ¿no? Pero entonces escuchen las razones. Una elección tan importante requiere planificación anticipada, disposición de votos, recursos presupuestarios y estrategia de campaña. El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentablemente no está en condiciones de postular esta candidatura para el proceso eleccionario en curso. Cierre de comillas. Tomé la declaración de hace 3 años y la coloqué al lado del presidente Boric
en la ONU. Porque yo soy así, ¿no? Me gusta joder. Joder. Porque hace 3 años apenas hablaba de preparación, de recursos, una cosa planificada, de votos. Bueno, primero, y este primero ya lo cubre todo. Lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, todo. No hubo ninguna planificación anticipada. No lo conversó con nadie. Y yo me voy a detener un poquito en no lo conversó con nadie. ¿No? Una medida que compromete a Chile y cuya decisión final ni siquiera pasa por él, sino que será del próximo presidente. Una falta de respeto para el gobierno entrante. Es cierto que la ONU, hoy completamente desprestigiada por moros y cristianos, como lo dije hace rato, no tiene la importancia de la Corte Internacional de la Haya, pero continúa siendo ONU. Claro. De cualquier forma, el mito Michelle Bachelet ha comenzado a deteriorarse. La gente hoy tiene más conciencia de lo que significó en todos los aspectos su paso por la moneda, sobre todo el segundo mandato. Nos vamos a detener un poquito y comentar esto de no lo conversó con nadie. Da la impresión, y yo lo digo al final de la columna, da la impresión de que Boris hizo el anuncio para puro joder al gobierno entrante, que va a ser de derecha. No sabemos quién, pero va a ser de derecha. ¿Por qué? Porque la idea que a mí me da el hecho de que no lo conversó con nadie, y bueno, apareció Vallejo diciendo que la política exterior depende del presidente. No, si no dice nada, Vallejo no dice nada porque eso ya lo sabemos. No responde a la irresponsabilidad de Boric de dejar el problema para el próximo presidente. Pero hay una razón. Justamente provocar este desorden en la oposición. Como de hecho lo está provocando, porque hay gente que lo apoya la candidatura de Michelle Bachelet, y hay gente que no. Kaiser dijo que no. Entonces provocar esta distorsión a 50 días de las elecciones. Porque evidentemente no lo conversó con nadie. Y si él tenía la intención real de postular a Michelle Bachelet con alguna chance, tendría que haberlo conversado con la oposición. Eso es lo primero. Sobre todo una oposición que es la que va a asumir el gobierno próximo. Pero no. Luego, por otro lado, al mismo tiempo que presenta la candidatura, la deja caer, trata a Donald Trump, de mentiroso. A propósito de esta cosa del cambio climático, ustedes recuerdan ese pasaje. Y ustedes saben que uno de estos 5 países que tienen derecho a voz y voto, basta con que uno diga no, y la candidatura prácticamente se cae. Entonces ahora le deja al próximo gobierno, si es que tiene la intención de apoyar la candidatura, de convencer a Donald Trump de que vote a favor. Pero también están los chinos. Recuerden que cuando estaba ahí
en ese otro cargo internacional, esperó hasta el último día para evacuar un informe en contra de China. No sé si los chinos se habrán olvidado de eso. Entonces, claro, es una candidatura que yo encuentro que está un poco fallida. Porque no era la intención real de Boris de presentar a Michelle Bachelet, sino que su intención era provocar precisamente este caos, esta discusión en la oposición. Pero aquí a mí me surge un argumento que me parece muy válido. Si la oposición, toda ella, Kast, Kaiser, Matei, han declarado una y mil veces de que la debacle de Chile comienza en su segundo mandato, con esta reforma constitucional, con la reforma a la educación, con la cosa salud, con la economía, ¿verdad? El crecimiento mínimo, el peor crecimiento del retorno a la democracia. Entonces, si esta oposición, repito, con republicanos, libertarios y UDI, Chile Vamos, han declarado hasta el agotamiento que la crisis que vive hoy el país nace con Michelle Bachelet, yo no veo por qué entonces tendrían que apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, por qué pensar que sería una excelente secretaria de la ONU. No veo cuál sería la razón. Ya lo hizo pésimo anteriormente en el otro cargo internacional. Entonces, yo siento que la derecha, esta derecha, que va a ocupar la moneda el próximo año, no tiene que escuchar este canto de sirena ni preocuparse de esta candidatura. Por último, que hable la gente, lo que quiera, que hable lo que es hoy oficialismo, mañana será oposición, que digan lo que quieran. Porque ya están diciendo que Michelle Bachelet goza de todo un cariño nacional. Mentira. Que el apoyo es transversal, pero ¿transversal de quién? Del oficialismo. No es transversal. Que es un tema que le preocupe a Chile. Chile está preocupado de otros temas más importantes que de gastar dinero. ¿Saben cuánto costó la ida con su delegación ahora a las Naciones Unidas, estos 2 días, 3 días, no sé, $150,000, ¿sí? A las arcas nacionales. Llevar a estos, bueno, a estos personajes como Osandón, ese otro con Moreira, Orellana, sí, pintar monos Orellana, bueno, pero hay que pagarle pues hotel, buena comida, los tragos. Una candidatura requiere mucho presupuesto, mucho. Y si Chile, según el gobierno, estaba quebrado, no tenía recursos el año 2022, que estaba comenzando, imagínense ahora que ya terminaron de quebrar el país completamente. Se gastaron todo. Se farrearon todo y se lo robaron todo. La plata de las fundaciones, la plata de Corfo, la plata del litio, la reserva del país que siempre fue para desastres naturales, se farrearon todo. Marcel peló todo.
Y el próximo gobierno tendría que asumir. ¿Sabe lo que significa una candidatura de esta, amigos? Crear equipos, visitar los distintos países del mundo, ofrecer, pues, llegar a acuerdos para tener el voto. Es decir, salir a comprar el voto, eso cuesta mucha plata. Invitar a cenas costosas, los mejores hoteles, los mejores tragos. ¿No? No es chacota. No es chacota. Entonces la gente, disculpen la expresión, la gente idiota, porque en Chile hay millones, la gente idiota dice, oh, qué bueno, Michelle Bachelet, una candidata, secretaria de las Naciones Unidas, pero no hay una jeringa en los hospitales. No hay recursos y Boris lo sabe porque va a entregar las arcas vacías. Con un déficit fiscal increíble. De hecho, están con problemas en la ley de presupuesto porque le quieren dejar el cachito de un montón de deudas que este gobierno no ha pagado a las empresas, a las pymes, muchas pymes, dejárselo al próximo gobierno. Este es el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, la oposición hoy, que mañana será poder, debe ser una oposición inteligente de una vez por todas. Y por último diga, sí, la vamos a apoyar, pero no la apoya nada, la deja que caiga sola. No hay recursos para esto, porque hay que armar equipos. No es un equipo, son varios. No es un equipo que va para allá, va para acá, no. Mientras un grupo está aquí hablando con Holanda, el otro grupo está hablando, no sé, con Argentina. No sé, amigos, ¿me entienden, verdad? Bueno, esto es lo que Boris consiguió, pues. Esa fue la estrategia. Yo estoy convencido de que nunca quiso a Michelle Bachelet. Para postularla, ¿no? Sino que su postulación oculta esta realidad. Voy a terminar la columna. Un párrafo. El mito Bachelet, como el mito Allende, ha comenzado su proceso de desmitificación. Se aliviana la decisión del próximo presidente de este peso político para Chile. Boric lo sabe, pero quiso marcar su último sermón de la montaña jodiendo al país hasta el final. Bueno, en realidad es lo único que ha hecho desde que asumió el 11 de marzo de 2022. Esa fue mi columna, amigos, que ha sido bien considerada, ¿no? Y mucha gente me la ha comentado porque plantea realidades que yo no he podido comentarlas como las comento acá, porque entonces me sale un ensayo, un libro, pero que por eso las comento aquí. Evidentemente, la candidatura de Michelle Bachelet es esa estrategia de Boric de joder al próximo gobierno y de joder la campaña ahora de la oposición, porque él tiene conciencia de que es la oposición la que se instalará en la moneda del próximo año. Entonces esta oposición, seguramente en algún sentido, los próximos debates, esto será un tema. Porque comienza mucha gente a obnubilarse con tener una secretaria general allá en las Naciones Unidas. Pero cuando eso ocurra, yo voy a sacar a relucir a cada rato
las declaraciones de Boric a propósito de la postulación de Claudio Grossman-Gilov. Algo mucho más importante y relevante para Chile, tener un juez de reconocido prestigio internacional en la Corte Internacional de La Haya. Y como dije, si la oposición, es decir, la derecha, que estará en la moneda el próximo año, ha declarado en innumerables ocasiones que la debacle de Chile se inicia con Michelle Bachelet en su segundo mandato, sobre todo, porque tendría que apoyarla, porque ella tendría que ser una buena secretaria general si fue una pésima presidenta. A ver, que alguien me explique eso. Entonces la derecha tiene que de una vez por todas ponerse los pantalones. Es decir, no. Ojo, que queda en un capítulo aparte. Los otros candidatos, sí, ustedes creen que corre ella sola. Los argentinos tienen un muy buen candidato. Y en algún momento yo voy a ir conversando de cada uno de estos candidatos. Una costarricense, el ecuatoriano, hay el argentino, hay varios aquí en América. Ahora, ¿por qué tiene que ser mujer? Es una buena pregunta, ¿no? Tiene que ser el que tenga mejores condiciones. En fin, amigo, este tema de la candidatura de Michelle Bachelet a este cargo, de verdad fue el último gustito de Boric en la ONU. Y yo diría que fue el último gustito de Boric, ya prácticamente terminando su mandato. Es cierto, le quedan 5 meses, algo más. Pero ¿qué va a hacer? Amigos, mañana martes nos espera un nuevo programa aquí en Política con Carreño. Gracias por el apoyo y disculpen, ¿no? Todas estas cosas, ustedes ven, mi voz todavía no está normal, pero le hacemos empeño. Así que amigos, chao, hasta mañana martes.